Como parte de la difusión de la cultura española, el Centro Cultural Juan de Salazar proyecta el filme Ártico del director Gabriel Velázquez. La película relata las peripecias de jóvenes de 20 años que luchan por salir adelante en una trama que se va tejiendo por las ambiciones de sus protagonistas. La proyección será a las 19 horas en el Auditorio Manuel de Falla, con entrada libre y gratuita. La Embajada del Japón presenta desde hoy un ciclo de cine de dicho país. Hoy se proyecta Trabajo de Madera, dirigida por Shinobu Yaguchi. Yuki, un chico de 18 años, luego de fallar en sus exámenes de ingreso a la universidad y ser abandonado por su novia, queda cautivo por una chica que aparece en un folleto. La proyección será a las 19 horas en el Auditorio Ruiz Díaz de Guzmán, con acceso gratuito. El Centro Paraguayo Japonés celebra sus 29 años de creación con un concierto de la Orquesta Sinfónica de la Ciudad de Asunción bajo la dirección de Luis Arán. El repertorio incluirá fragmentos de La Flauta Mágica de Mozart, Carmen de Bizet, El Barbero de Sevilla de Rossini, una suite de los Beatles y músicas paraguayas como Soy de la Chacarita y Cerro Corá, entre otros. El concierto es gratuito y está fijado para las 20 horas. Yo, Guido Boiani, El Blanco Indio, es la nueva obra del escritor francés Éric Curtés, que se presenta hoy en la Casa de la Literatura Augusto Roa Bastos, situada en México Casi Mariscal Estigarribia, a las 19 horas. La obra compila diarios de Boiani y el español José Fernández Cancio, quien encabezó la expedición que encontró los restos de Boiani 3 años después de su muerte. Curtés suma una memoria apócrifa en la que imagina al artista y explorador italiano en su dimensión humana.